Bienvenida a él. Él es Álvaro de la Madrid, dirigente UCR, abogado y escritor. Álvaro, ¿cómo estás? Emanuel, Jorge y Rosario te saludamos. Bienvenido a Realpolitik, Fondo a la Derecha. ¿Qué tal? Un gusto, buen día. Un placer hablar con ustedes. Igualmente, te agradezco muchísimo por la comunicación. Vos sabés, Álvaro, que estamos en un momento que es complicado, donde pienso yo, reflexiono que un poco los colores políticos son dejados a un lado y se pone como principal objetivo el bienestar de la sociedad, que guste o no guste, la estamos pasando mal. ¿Cuál es tu punto de vista y tu mirada sobre la situación y la sociedad actual? Sí, sin duda, es muy buena la pregunta y la caracterización que haces. La verdad que uno lo ha dicho desde cuando asumió el presidente Macri, lo escribí además en un libro que es La década enterrada, Cristina, sus valijas y el plan mesiánico para volver, que no es un libro que hablaba solamente de corrupción. Uno entiende que eso es lo que queda porque mostraba lo tremendo que había sido la corrupción del anterior gobierno, pero también el libro tenía un análisis que va en el sentido de tu pregunta sobre lo que venía en la Argentina. Claro. Y ahí decía que toda esa complejidad económica, política, institucional y social con la que recibió el país el presidente Macri, iba a ser que los argentinos empezáramos un camino difícil, que iba a haber altos y bajos, que iba a haber recaídas, y que el cambio no significa el cambio de un color político, sino que el cambio es una cuestión más profunda. También hacía un análisis en el sentido de que había sectores que iban a intentar de alguna manera complejizar esa situación, y lo vemos en muchos de los seguidores o de un círculo pequeño de la expresidenta, asociada ahora con algún sindicalismo, que intentan montarse sobre los problemas económicos y sobre los errores muy grandes que ha cometido el gobierno y que hacen que la situación sea mucho más grave. Desde nuestro espacio, que es el radicalismo de la capital federal, que es un lugar especial porque nosotros no estuvimos en Cambiemos las últimas elecciones, estamos incorporándonos ahora, pero lo quisimos hacer siempre con reglas, con la posibilidad de decir las cosas que nos parecen mal, las que no nos gustan, las que pensamos que se deben hacer diferente. Nuestra idea es muy clara. Nosotros no queremos volver al pasado, pero tampoco nos conformamos con este presente tan insuficiente como vos señalabas. Al mismo tiempo, recién nos comentaban que hubo unas encuestas que se realizaron, sí, que justamente lo hizo el encuestador Córdoba, que hablaba de los dos escenarios, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en el país, pero principalmente nosotros estamos acá en la ciudad de La Plata, en donde justamente, como bien dije recién, en los dos escenarios gana Cristina. Mi respuesta a todo esto fue: hay que ver si se presenta Cristina, porque yo considero que la política cambió, que hoy por hoy es la persona la que tracciona los votos, el cuadro político, y lo comparaba con la situación de Brasil, que Lula estaba primero en las encuestas, pero cuando lo metieron preso, el que pasó a primer lugar fue Bolsonaro, entonces, que es directamente la oposición, y lo comparaba obviamente con lo que pasó con Scioli y Macri acá en Argentina, en donde uno lo que termina haciendo es, el que tenía los votos en Brasil claramente no era el Partido Trabajador, sino justamente que era Lula, y que la gente, inclusive Bolsonaro, traccionó algunos votos que le iban a Lula, y hoy por hoy tenemos el balotaje indudablemente es imposible no compararlo con lo que pasó acá, ¿no? Claro, no, es imposible. Yo escribí una columna hace unos días con respecto al análisis del impacto de las elecciones en Brasil, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica y en la política en general. Sí. Yo lo que veo, mi mirada sobre el tema, por supuesto que las situaciones están emparentadas, son hermanas prácticamente. Yo lo que veo que la expresidente creía que tenía una posibilidad, aún presa, imaginémonos esa hipótesis,
aún presa, porque la expresidenta, si se produce el desafuero, tiene una orden de detención, es decir, que bien podría estar presa si esa situación se diera. Imaginaba una posibilidad, aún estando presa, de poder ser candidata y hasta de que eso le favoreciera. En Argentina, a diferencia de Brasil, se puede ser candidato sin ningún problema estando preso mientras esa condena no esté firme en las últimas instancias. Claro. La situación de Bolsonaro lo cambia absolutamente. En Brasil ha quedado claro que el desencanto con la política, con la corrupción, con el saqueo que hubo en Brasil, que es algo muy parecido a lo que nos ocurrió a los argentinos, originó que no haya ninguna posibilidad de volver atrás. Tal es así que Dilma salió en Minas Gerais cuarta de 4. Claro. ¿Sí? Es decir, no es que no entró al Senado, eso sería lo de menos. No, pero al mismo tiempo, Álvaro, salió cuarta. Claro, al mismo tiempo, si vos te fijás, todos los que tenían algo relacionado al gobierno de Lula, Dilma, claro, y demás, ninguno ganó. Ninguno ganó. Y Bolsonaro, imagínate que es algo que debiera ser un requisito de la política, un prerequisito, te diría. Bolsonaro hacía campaña diciendo que él no estaba sindicado en el Lava Jato ni en el escándalo de Odebrecht, como si eso fuera la propuesta o todo lo que él tuviera de bueno para mostrar. A mí me parece que lo que tenemos que tener en claro con lo que ha pasado en Brasil, en el análisis de lo profundo, ¿sí?, que nos impacta, es que el desencanto con la política tiene que ver porque hay una gran distancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿sí? Esto lo digo desde la política, como político. Hay una gran distancia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que debiera ser y lo que es, y sobre todo la gente está cansada a veces con el abuso que hace la política de la apelación, ¿sí?, sobre todo en los oficialismos, a veces, de que nada se puede hacer distinto, que las cosas son así y así hay que tomarlas y que nada se puede hacer distinto. Y si algo tiene claro la sociedad a lo largo de los tiempos, no solamente en este presente, es que las cosas se pueden hacer distinto. Por eso que nosotros hacemos hincapié y decimos, bueno, hay una situación muy dramática que está viviendo la Argentina, de crisis, de angustia, de imposibilidad de llegar a fin de mes, de complejidad, de un pasado que se agita y que quiere volver, cuando la verdad quienes deberían estar presos no podrían ser parte de la discusión del futuro en un país normal. Entonces todo esto tiene que ser una oportunidad para que podamos enfrentar esta situación sin violencia, que el país empiece a mostrar una madurez y que aún en esta situación de gran crisis podamos discutir el futuro, porque lo que está faltando en la política argentina es que polaricemos sobre el futuro, que es lo que sería la polarización buena, porque la política tiene que ver con el futuro. Nosotros polarizamos con el presente y con la mirada en el pasado, ¿sí? Y la verdad que la política es la polarización del futuro, es decir, es la confrontación de ideas y la discusión y el debate del futuro, y que es lo que cualquier analista político o que cualquier persona que le interesa la política es lo primero que ve como faltante cuando viene a la Argentina, ¿sí? La discusión del futuro. Álvaro, ¿cómo estás? Te habla Manuel. Hubo un ¿Cómo te va? Muy bien. Hubo un evento rupturista que fue mediático, después se hizo judicial, que fueron los bolsos de López. Ese evento no aclarado del todo ni por uno ni por otro, porque digo, todavía no hay una sentencia firme, y del otro lado, en el caso de la ahora oposición, tampoco se aclaró de dónde salieron esos 8 millones de dólares. Ese evento también hizo un antes y un después. Hay mucho voto de núcleo duro, tanto macrista como kirchnerista, que se sostiene y utiliza este evento para criticar al otro bando. No sé si se entiende. Sí, claro. Bueno, digo, la no aclaración de este hecho nos va a mantener en esta grieta mediática. ¿El rol de la justicia no lo considerás demasiado importante? Sí, yo lo considero fundamental, pero lo que se ve
que la gente a veces no lo puede poner en palabras, ¿sí? Y no encuentra la explicación correcta para la situación del presente. Lo que se ve es que siempre estamos con una justicia que no solo no puede investigar al poder en tiempo presente, que debiera ser lo que corresponde en una república, ni siquiera podemos investigar la corrupción del pasado, porque tenemos graves problemas, como que los jueces que en el tiempo pasado fueron los que dieron la impunidad para que no se pudiera avanzar sobre ninguna de las denuncias que hoy de a poco estamos orillando en la investigación, son los mismos que la tienen que investigar hoy. Los Ollarvides, bueno, la cantidad de jueces federales. Entonces, esto es un camino. Lo que tenemos que entender los argentinos es que la solución de los problemas no vienen soplando, no nos van a llover, nos tenemos que encargar de eso. Y por supuesto, desde los dos lugares, ¿sí? Porque también el gobierno lo hace, se apela a la grieta como para darse una importancia uno con otro y generar esa rivalidad que excluya la posibilidad de que haya otras alternativas en la Argentina. Y la verdad que la grieta es algo que lo vivimos siempre los argentinos. Yo soy nacido en Navarra, en provincia de Buenos Aires, donde fusilaron a Dorrego, ¿sí? La grieta la tenemos desde 1810, desde la muerte dudosa de Mariano Moreno en ese barco yendo a Europa, desde el asesinato de Facundo Quiroga, desde la muerte de Monteagudo en Lima. Es decir, la violencia política ha estado en la Argentina. El anterior gobierno la exacerbó y casi que convirtió a la sociedad en algo idéntico a sí mismo, ¿sí?, en esa cuestión de la violencia política, y hoy el gobierno a veces se ve tentado porque cree, ¿sí?, que es lo que ha pasado con Bolsonaro en definitiva. El gobierno, Durán Barba, cree que la elección se puede ganar únicamente por las malas de los otros, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en Brasil? Porque Bolsonaro, todo se hace en un escándalo de las ideas de Bolsonaro. Y la verdad que la explicación es más sencilla. La gente no votó por Bolsonaro, votó en contra de lo otro, es decir, por las malas de los otros. Exacto, lo mismo que pasó en Argentina. Esto es un problema porque asfixia y sofoca, podría decirle yo, la posibilidad de debatir los grandes temas nacionales. Claro, al mismo tiempo, Álvaro, yo lo comparo con el episodio que recibió Bolsonaro, en donde al recibir esa puntada, el hecho fue que terminó de generar la conmoción de que cualquier persona, sea de la clase social que sea, se sintió identificado. Entonces dijo, es uno de nosotros, a pesar de todo lo que le dice, le pasa lo mismo que a nosotros, lo pueden matar, es como que lo humanizó de cierto modo. Sí, claro, y ese es el desafío. Por eso que yo digo que los cambios con este desencanto que hay con la política deben venir desde la política. La política debe generar los cambios, no debemos los políticos tener empacho en mostrar todas las debilidades y los errores y las equivocaciones que ha tenido la política, sobre todo, ni que hablar con el principal problema que tenemos en la Argentina, que es con la deuda social, con el hambre, con la exclusión, ¿sí? Y bueno, a veces ocurre que cuando la gente se aleja de la política, porque está enojada con la política, va a otros lugares, ¿sí?, a lugares que son emergentes, que a veces, y que vienen desde afuera de la política, también pasó con Trump en Estados Unidos, que a veces propician como una solución mágica. También Salvini en Italia, los Pablo Casado, ahora en España, hacerse cargo del PP, pero uno cree sinceramente que la solución no viene desde el lado de los Bolsonaros, sino que viene con más democracia, con más participación y con otro espíritu ciudadano, es decir, con otra ciudadanía que no solamente exija derechos, ¿sí?, sino que también trabaje sobre sus deberes como ciudadano. Claro, pero al mismo tiempo tenés el perfil del humano
que lo que hace lo lleva al caso Trump. Al inmigrante que lo votó a Trump solamente para que no ingresen otros inmigrantes y no tengan los mismos derechos que supo tener él, y hasta en cierto punto es el voto vergüenza. Entonces no es solamente Macri, Bolsonaro, Piñera, es Trump, también está en España, entonces Italia. Que en Italia, Alemania. son, digamos, la derecha, es como decía yo en mi programa internacional de ayer, la derecha está llegando al poder, y no es por algo que se haya ganado la derecha, sino por el cansancio. Y al mismo tiempo, no sé quién dijo esta frase, pero se la estoy robando, se la robé ayer y se la voy a robar ahora, relacionado con Argentina. La gente vota a la derecha, pero quiere vivir como la izquierda, por así decirlo. O sea, es como que vota a Macri, pero quiere vivir como vivía en el peronismo. Sí, yo coincido con eso. A veces la salida hacia la derecha tiene que ver con querer, digamos, reemplazar lo que es la intermediación institucional, querer buscar las soluciones rápidas. Y bueno, se votan a candidatos que en realidad lo que expresan es su malestar, podríamos decir, con las exigencias de la vida democrática, porque la democracia, si tiene algo, comparado con la dictadura, es que es lenta, es decir, para decidir, incluso, la cuestión decisional de la democracia tiene que ver con pasos, con legislación, con métodos, es decir, con todo un esquema que a veces hace que no se genere una decisión rápida, como ocurre en regímenes donde no hay esos canales institucionales y se decide y punto, es decir, donde no hay democracia, como por ejemplo en Venezuela. Pero todo esto nos debe hacer reflexionar, porque vos hablabas de los inmigrantes. Mirá, lo que se propicia, y que esto es malísimo no solamente para la política, es malo para las sociedades, es un retroceso fenomenal de años de luchas y de conquistas. Lo que se termina generando es el miedo al otro, ¿sí? Miedo al inmigrante, miedo al extranjero, miedo al que piensa diferente, miedo al vecino, en definitiva. Claro. Y me parece que nosotros los argentinos, en especial, muy de manera especial, yo lo he hablado con Antonio Ledesma, que escribí un libro sobre Venezuela que salió hace unos días y que Antonio, el exalcalde de Caracas, lo va a venir a presentar a Buenos Aires conmigo. Le hablaba y decía, los argentinos tenemos una responsabilidad especial con esto, porque este es el país donde le abrimos la puerta a todos los inmigrantes que hicieron este país. Está como propósito de la nación en el preámbulo la cuestión de estar abierto y receptivo a todo aquel que quiera habitar el suelo argentino. Y además, como decía Borges, es decir, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, y los argentinos descendemos de los barcos, ¿sí? Los argentinos, decía Borges, son europeos expatriados en Argentina, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos hizo grande. Me parece que no es corriéndonos de eso como los argentinos vamos a entendernos y a solucionar nuestros problemas. A ver, Álvaro, ayuda en este análisis, porque esta es una opinión mía, ¿no? Podés compartirla o no. Yo creo que el discurso de Mauricio Macri en un principio era la parte que todos quieren escuchar de la derecha, a darle a cada uno lo que se merece, darle orden, darle progreso, solo que tal vez está mostrando la parte oscura de la derecha, que es justamente darle a cada uno lo que se merece. Entonces, ustedes que son de clase media van para abajo, porque en realidad los que más merecen son los que más producen, que no son ustedes. Entonces, empezó digamos, a quitar no sé si a quitar, sino que a sacarle sí un poco de recursos a las personas que menos poder adquisitivo tienen, porque su propia concepción es que no es el Estado quien debe brindarlo. Y acá es un choque en donde en un principio, cuando se metió la UCR, se pensó que la UCR iba a poder, digamos, equilibrar las fuerzas en esta coalición de gobierno, y en los últimos 3 años eso no se vio. Digo, sí. Vos mismo dijiste hoy que UCR Capital estuvo fuera. Digo, de acá en el futuro, ¿cuál es el plan que ustedes tienen como para poder introducirse?
y tratar de equilibrar las fuerzas? Mira, nosotros en el radicalismo tenemos nuestros matices, por así decirlo, de alguna manera, y nuestro debate interno sobre esas cuestiones, que siempre de alguna manera es rico y saludable, más allá de que a veces para afuera genera como una cosa que la noticia es, bueno, los radicales siempre están discutiendo internamente. Yo creo que eso es bueno, pero la discusión que tenemos que dar en la Argentina es cómo podemos unir la libertad con la igualdad, ¿sí? Las dos cuestiones, no hacer hincapié ni en una ni en la otra. La derecha, a lo largo de toda la historia, se ha olvidado, digamos, de la igualdad, y la izquierda o la pseudo izquierda a veces lo ha hecho también con la libertad. Entonces, me parece que la mejor definición de derecha e izquierda la ha dado Bobbio, ¿no? Que dice, para la derecha las desigualdades son naturales, como vos decías, entonces no hay nada que hacer para tratar de modificar eso, porque las desigualdades son naturales, es decir, el hombre nace desigual, decía Bobbio. Para quienes tenemos un pensamiento más socialdemócrata, más de izquierda, pero de la izquierda racional, democrática, las desigualdades no son naturales, son sociales. ¿Qué significa esto? Que el hombre nace desigual, uno en cuna de barro, otro en cuna de oro, pero es la cuestión social la que moldea esas cuestiones. Entonces uno se tiene que imaginar una maratón. ¿Y qué debería hacer el Estado? Como mínimo garantizar que todos puedan correr la maratón, ¿sí? Eso es la igualdad de oportunidades. Después la va a ganar el que más se esfuerza, el que más se entrenó, ¿sí? Porque si creo que hay algo que nos deja también como enseñanza el comunismo, es que intentó practicar el igualitarismo, ¿sí? Que todos sean absolutamente iguales, sin ninguna diferencia, y eso lo único que hace es generar una disfuncionalidad de alguna manera, ¿no? Lo que uno tiene que garantizar, por eso doy el ejemplo de la maratón, es la igualdad de oportunidades, que todos puedan trabajar, que todos puedan estudiar, que todos puedan acceder al conocimiento, y por supuesto después va a haber personas que se van a destacar sobre otras, como te decía, fruto de la prepotencia de trabajo, del esfuerzo, de la mayor dedicación, y eso es natural que así sea. Álvaro, Jorge, vivimos en un país de coyuntura, permanentemente no nos deja meter proyectos importantes que puedan sacarnos de esa coyuntura permanente. Por lo que te escuché hasta ahora, estamos atrapados en la grieta porque Macri ya metió los aumentos de tarifa antes del 2018 y aún así recibió el apoyo de la población. Cristina ya tenía gente procesada antes del 2018 y estuvo ahí en la puja. Cada uno habla de lo mal que hizo el otro, entonces vamos camino a un 2019 otra vez a estos dos frentes. Y por otro lado, lo que puedan hacer aquellos que están dentro de esos mismos frentes. El Fondo Monetario aparentemente junto con Trump ayudó a poner tasas blandas para que no vayamos a una Venezuela. ¿Qué salida tenemos de acá al 2019? ¿Qué cambio importante ves vos de acá al 2019? Yo creo que el escenario es de complejidad, como te decía al comienzo de la entrevista. El gobierno se ha encontrado producto de sus errores y de dilatar cambios importantes que se debían hacer con una realidad que digamos le muestra sus problemas en el sentido de generar una estabilidad política que dé confianza. Yo creo que el mayor problema del gobierno ha sido ese, es decir, que esta es una cuestión de crisis política que, por supuesto, como muchas veces ocurre en la Argentina, se expresa desde la economía, pero me parece que todo desde la política, te decía, tenemos que hacer esfuerzos y hacer docencia para darle lugar, para darle espacio, para darle entrada
a la verdadera discusión de los temas nacionales pendientes. Y lo tenemos que hacer. La verdad que si la opción va a girar en cuestiones tan básicas como la agitación de un pasado que quiere volver y un presente que es irreflexivo, que no muestra un camino, bueno, las dificultades van a ser mayores. Yo creo que lo que nos pasa a los argentinos, estoy convencido, estoy obsesionado con ese tema, es que no nos estamos ocupando del futuro. Y lo único que hacemos a veces es sacrificar, por el contrario, al revés, sacrificar permanentemente el futuro para generar parches en el presente, ¿sí? Entonces desplazamos por un tiempo los problemas que tenemos en el presente y seguimos agravando la situación del futuro. La verdad que tenemos muchísimas oportunidades, como decís, porque el mundo ha ayudado, uno que recorre, que viaja, se da cuenta que nos han ayudado realmente a que la cosa no sea peor, y nos tenemos que ocupar los argentinos de nuestros problemas. No tiene la culpa nadie de afuera con lo que nos pasa, somos nosotros y le tenemos que dar la solución, pero como te decía, en paz y sin entrar en la violencia, que es algo que recurrentemente nos ocurre como las crisis, porque no es solamente las crisis, es crisis, violencia política, desmembramiento social, descomposición social. Me parece que tenemos que salir de ese ciclo, y la dirigencia política tiene que ser responsable y tiene que estar a la altura de las circunstancias. Álvaro, te agradezco muchísimo la comunicación y esperamos que te hagas un ratito en la agenda para poder venir aquí al piso y charlar más en profundidad, ya con los libros en mano, de lo que trata cada uno. Sí, los voy a ir a visitar, les decía, bueno, tengo a mi hermana menor que vive ahí, así que... bueno, aprovechas, haces el combo. Claro. Pienso poder ir a verlo pronto, lo vamos a hacer. Bueno, genial, Álvaro, un placer, te agradezco muchísimo y estamos a disposición. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Álvaro de la Madrid, dirigente UCR, abogado y escritor.